vamos a iniciar. El día de hoy vamos a ver los siguientes objetivos. El considerar los elementos que contiene un trastorno del lenguaje para determinar su diagnóstico, describir los diagnósticos de los trastornos más comunes del lenguaje y señalar los procedimientos para el tratamiento de los trastornos más comunes del lenguaje. Vamos a iniciar con las alteraciones del lenguaje. Los problemas del lenguaje pueden afectar el habla, la escritura, la lectura, el ritmo, la comprensión y en muchas ocasiones, pues varios de estos trastornos combinados. El lenguaje refiere al sistema de palabras y símbolos escritos, hablados o con gestos que se utilizan con el propósito de la comunicación. Y el habla es el sonido del lenguaje hablado, según lo describe el sitio Understood, que reúne a organizaciones sin fines de lucro en torno a las dificultades del aprendizaje y de la atención. Entonces, lenguaje, el sistema de palabras y símbolos escritos, hablados o con gestos, y el habla es el sonido del lenguaje hablado. No tener habla no significa que no nos podamos comunicar, que no tengamos nada que decir, ¿no? Sin embargo, cuando la información es más compleja y abstracta, se utiliza un código simbólico, es decir, un lenguaje. Este lenguaje no tiene por qué ser necesariamente oral, existen otros tipos, como el sistema de comunicación por el intercambio de imágenes que facilita la interacción con los demás, y a partir de ahí poder trabajar en mejorar otros factores como la mejora de conducta o ampliar sus intereses y motivaciones. Entonces, el lenguaje se convierte en algo más abstracto, ¿sí? Y por último, el habla es la expresión verbal del lenguaje. Y vamos a iniciar. Aquí, hoy, les había dejado esta tarea, ¿verdad? ¿Sí la hicieron? Porque la van a necesitar. Sí. ¿Sí? Nada más Osvaldo, los demás sí. Espero que sí. No, sí la hice. Ok. Sí, también. Vamos a Sí, ir sí la hice. al diagnóstico y tratamiento. Se debe tomar en cuenta la edad de la persona para establecer los mecanismos del análisis de datos, de los síntomas que presentan para determinar un diagnóstico. Entonces, nosotros no podemos seguir caminos iguales para todas las personas. Se necesitan, o sea, tener en cuenta las variables, la edad, condiciones, etcétera, de la persona para determinar un diagnóstico. Es importante establecer normas y estas normas pues van a servir a ustedes como protocolo, ¿no? De apoyo para ustedes, y para la gente que trabaja en el área de la medicina, en el área de la salud, y para para muchos otros profesionistas, tienen reglas, tienen normas a seguir. Entonces, lo determinan en un documento donde señalan los procedimientos para la atención de alguna situación. Y el propósito entonces es recomendar las recomendaciones a los padres, profesionales y otros que se involucren en este tema sobre la mejor evidencia científica disponible sobre las mejores prácticas para la evaluación e intervención en personas que presentan trastornos del lenguaje. Entonces, lo que se trata a través del protocolo es tener el mayor número de elementos, y esto es las informaciones pertinentes para tener luego un diagnóstico más preciso. Un trastorno de la comunicación, según lo define la American Speech Language Learning Association, dice, un procedimiento en la habilidad para recibir, enviar, procesar y entender conceptos o sistemas de símbolos verbales
no verbales y gráficos. Un trastorno de comunicación puede ser evidente en los procesos de audición, lenguaje o habla. El nivel del trastorno de comunicación puede variar desde leve pues, hasta grave y puede estar relacionado con procesos del desarrollo, en las etapas de la adquisición del lenguaje, se da mucho de estos trastornos. Las personas pueden presentar una o cualquier combinación de los tres aspectos de trastornos de la comunicación. Un trastorno de la comunicación puede conllevar una discapacidad primaria o puede ser secundaria a otras discapacidades. O sea, desde un trastorno leve, ¿no? Una discapacidad mínima hasta algo importante. Las diferencias entre el trastorno de comunicación y retraso de la comunicación. Ya han visto ustedes algunos temas acerca de retraso en el desarrollo. ¿Cuál es la diferencia entre un trastorno y un retraso? Ángeles. ¿Me repite la pregunta? ¿Cuál es la diferencia entre un trastorno, el concepto trastorno y el concepto retraso? Un trastorno es el que, ¿cómo se llama? Es el que ya un niño, no se puede como, es que no sé cómo explicarlo. A ver, ubicado en relación a madurez, no lo ubiques en relación a ahorita de lenguaje ni comunicación, sino el término en psicología, trastorno y retraso. ¿Cuál es la diferencia? Anita, ayúdale. Es como la gravedad. Está la diferencia, Yo creo que existe cambia, en ajá, la la gravedad. diferencia es en la gravedad de la, es que no sé cómo decirlo, de la dificultad del De la habla o... Sí, mira, Anita, sí, estás en lo cierto. Y atrévanse a expresarse, ¿no? Es la gravedad que se presenta en alguna área, en alguna de desarrollo, de habilidades, de destrezas, etcétera, ¿no? Entonces, pueden presentar el retardo, ¿eh? Pudiéramos hablar que preocupación para los padres de familia, ¿eh? Es menor que cuando se tiene un trastorno. Entonces el trastorno se ubica como algo más grave y el retardo es más leve. El trastorno aquí en la comunicación, ¿a qué se refiere? Se define generalmente para incluir todo tipo de retraso, trastorno, discapacidad de habla y lenguaje. Y el retraso de la comunicación se utiliza en estas normas para referirse específicamente a un nivel de comunicación que está notablemente por debajo de los niveles esperados o típicos para la edad del niño y se refiere principalmente a retrasos en el habla y el lenguaje. Se han encontrado ustedes a niños que tienen, por ejemplo, 3 añitos, ¿no? Y no hablan bien. Sí. Pero después, ¿qué es lo que sucede? Se les ayuda con ejercicios y su mismo contacto con los otros niños. Fíjense que el contacto con los otros niños es una terapia natural, porque los otros niños le obligan a hablar, le obligan a expresar, a mejorar su dicción. Entonces, ¿qué es lo que sucede con este niño que tenía 3 añitos y no hablaba bien? Cuando va pasando el tiempo, van mejorando notablemente su habla, ¿sí? Su capacidad de expresión. Entonces,
Esta es la diferencia, ¿no? Los que tienen un retraso, si se atienden rápidamente, ellos alcanzan a su grupo natural, logran madurar esa área y entonces evolucionan satisfactoriamente. Siempre que son atendidos, porque por sí solitos nada más pueden tener algunos vicios y algunas dificultades serias. Por ejemplo, ¿cuál es lo más común que se presenta en niños que tienen problemas de lenguaje? No trastornos, sino algún problema leve de retraso. ¿Qué se les dificulta? Mamá, Comunicarse con los demás. sí, pero ¿qué se les dificulta ya en algo específico? Ni tanto se les dificulta con la comunicación, sino que en algunas áreas de su expresión, ¿qué se nota? ¿Ustedes qué pueden notar? ¿Que el niño se le dificulta? ¿Qué? Puedes decir algunas palabras. Decir algunas palabras típicas como el uso de qué? De la R. El uso de la R, ¿sí? Entonces, luego se les complica con sílabas compuestas. Pla, ple, bra, bre, dra, dre. Se les complica un poquito eso, ¿no? Bien. Información para entender los trastornos de la comunicación. ¿Qué es la comunicación? Son expertos, ¿no? Es el proceso que usamos para intercambiar la información con otras personas e incluye la capacidad de producir y entender mensajes. Recuerden cuáles son los componentes, los elementos de la comunicación. En el área de ciencias de la comunicación lo dividen, ¿no? Y ustedes lo conocen, que es el emisor, el mensaje, el medio, el receptor, y luego viene la retroalimentación, ¿no? Y es una dinámica. Quien era emisor, luego se convierte en el receptor. Existen muchos tipos de comunicación que incluyen la no verbal, gesticulaciones. Hablamos también con el cuerpo. Hay toda una tesis acerca de la comunicación no verbal, ¿eh? que se investiga en el área de la psicología, porque a través de la información, de la comunicación no verbal, nos damos cuenta de muchísimas cosas, nos dan muchísima información de la persona. Y la verbal, la comunicación con palabras, tal como el habla, la escritura, el lenguaje por señas, ¿no? La paralingüística, el uso de tono de voz, énfasis de palabras, cambio de tono de voz, etcétera, como parte de la expresión verbal. En esto también hasta lo utilizan en la música, ¿no? La paralingüística. Cuando un cantante está interpretando una canción, ¿qué le dicen? Oye, pues estuvo muy plana tu interpretación. Es que no hizo matices, énfasis, no hizo, no prolongó, no llegó al clímax de su interpretación, etcétera. Entonces, esto también en el lenguaje se analiza. El lenguaje es un sistema de comunicación que usa símbolos dentro de un grupo de reglas específicas e implica un conjunto de unidades pequeñas, tales como sílabas o palabras, que se pueden combinar para producir formas de lenguaje más grandes. Estas son las frases o los enunciados, ¿no? Ahorita aquí dice oraciones, pero pues aquí nosotros les conocemos como enunciados. Construimos a través de la formación a partir de cosas simples para algo más complejo. Y en relación a procesos del pensamiento, se utilizan desde las expresiones más simples que señalan cosas concretas hasta la expresión de ideas complejas abstractas.
El habla es el método de comunicación del lenguaje verbal que implica la producción verbal y la articulación de las palabras. ¿Cuál es el desarrollo de comunicación típico? Los comportamientos de comunicación comienzan en el nacimiento y se desarrollan con el tiempo. ¿Sí será cierto esto? ¿El niño comienza a aprender comunicación desde el nacimiento? ¿Cómo lo hace? Sí, ¿Cómo lo hace Celina? Pues desde que nacen empiezan a conocer su entorno y a tratar de establecer un contacto con los demás. Me imagino que los pequeñitos pues se alcanzan a apreciar, ¿no?, todo lo que les dicen los adultos y luego ya empiezan a balbucear desde ahí. Entonces, es un aprendizaje por... ¿Quién es? Este aprendizaje es por medio de qué? ¿Ya lo dijiste? Nada más quiero ¿De señalar. observación? De la observación, ¿sí? ¿Quién es su modelo? ¿Quién es su maestra? La mamá. Pues es un modelo. Entonces, el niño observa. Chécate bien cómo la mamá dirige plenamente su rostro, su mirada y todo hacia la carita del niño. O sea, no se ausenta, no se hace a un lado del niño, sino, o de la bebé, sino que se presenta y ahí le está afirmando su atención para que se fije en lo que tú estás haciendo. Uh-huh. Entonces, inclusive las mamás se convierten en bebés. ¿Qué tal? En su comunicación. Gesticulan igual que los bebés, ¿sí? Hay un reflejo ahí entre el bebé y la mamá acerca de algunas expresiones, y esto es normal, ¿eh? Normalísimo. Como también resulta normal el hecho de cuando llegan a una edad adolescente, los papás de pronto se convierten también y entran en un diálogo muy adolescente con los adolescentes, en muy iguales, ¿eh? Hasta les faltan al respeto los muchachos, las muchachas, y le entran en ese juego y se desesperan y entran en el conflicto. ¿Cierto, Ruth? sí, sí. ¿Se acuerdan de su adolescencia? ¿Cómo eran ustedes? ¿O eran así muy bien comportaditos y comportaditas? Sí, siempre bien comportaditas. No, ya no les creí. ¿Tú sí eras así, Osvaldo? ¿Tú sí eras normal? Realmente no me acuerdo. Ay, sí, estás en la adolescencia Sigue en todavía, la muchacho. adolescencia, ¿cómo que no se acuerda? ¿Eh? Pero no me acuerdo cuando era a mis 15 años. Ay, no te acuerdas porque no te conviene. Recuerda que el olvido no existe. Y eso ya te lo Ayer están... sus 15 Estás años fueron entre ayer. psicólogas, Osvaldo. Estás entre psicólogas y ya te están analizando. ¿Qué estás Sí, diciendo? por eso no digo nada. Ah, sí, ¿no? Bueno, ok. Vamos a continuar. ¿Qué es un trastorno de la comunicación? Son puras definiciones, ¿eh? Las personas con un trastorno de la comunicación pueden tener problemas con el desarrollo de la comunicación en una o más áreas de las siguientes, ¿no? Articulación, movimientos de la boca, de la lengua y de la mandíbula implicados en la elaboración de los sonidos del habla. Y aquí empezamos un análisis de ustedes como psicólogas, como psicólogos, en un momento dado de la articulación. Ustedes no pueden nada más definir el origen de un trastorno de la articulación, nada más porque sí, sino porque observan y porque van hacia el fondo. Una persona que sufrió parálisis facial, ¿qué se le dificultará enseguida? Hablar. Estas cosas, mira, que estás viendo en pantalla, ¿no? Y todo movimiento de la boca, de la lengua, pues si está paralizada, como la mueves. Está desfasada.
Entonces, le afecta la articulación, le afecta fluidez y la comprensión del lenguaje. Fíjate cómo un trastorno de origen neurológico puede inmediatamente afectar esto. Y luego, en relación de una terapia de lenguaje, que le vas a dar psicoterapia para que mejore su capacidad de comunicación. ¿O qué se necesita? Pues la terapia física, ¿no? Que son movimientos y masajes en el área para que otra vez vuelva la carita a tomar forma y a poderse mover. Aquí hablamos del trabajo transversal. Necesitas hacer un trabajo con quién. ¿Quiénes están implicados en este trabajo? ¿Qué profesionales? Fátima, estás muy callada. Pues el de terapia física, fisioterapia. Es uno, fisioterapia, es uno. ¿Otro? Pues el del lenguaje. El lenguaje también en un momento dado. ¿Y otro? El que es como de parte social, no sé. No, a ver, ¿quién médicamente quién lo atiende? Neurología, ¿no? El El maxilofacial. neurólogo. Entonces, fíjate, aquí tenemos el trabajo transversal. El neurólogo no puede solito. El fisioterapeuta no puede solito. El del lenguaje no puede ser, el psicólogo no puede solito. O sea, se necesita el trabajo de equipo. Entonces, es ahí la diferencia de una recuperación con la persona y que cuando se queda con condiciones que luego tú lo ves, ¿no? Inmediatamente ves a una persona que no fue atendida, que sufrió un trastorno de este tipo neurológico y entonces pasan 5 o 10 años y notas enseguida a la persona que tiene o que sufrió ese problema. Sí los han conocido, ¿no? Yo me he encontrado con gente así y que dices, mira, cómo tiene su cara, cómo tiene su ojo, cómo tiene su boca, cómo habla. Ahí se refleja lo que él sufrió. Dentro de también de la fluidez hablamos del ritmo. El ritmo es el número de palabras que puede pronunciar, que puede comunicar, ¿no? Que puede decir. Y la comprensión del lenguaje es la habilidad de comprensión del habla, también denominada recepción o procesamiento. Entonces, la comprensión de, no confundamos el problema de la habilidad de la comprensión, no la confundamos con la riqueza de la estimulación. Ese es otro rollo. Si una persona no ha escuchado contenido sobre de un tema y tú le hablas acerca de este tema con los términos técnicos, científicos, pues no te va a comprender. Pero esto no significa que tenga un trastorno en la comunicación y en la comprensión del lenguaje a causa del trastorno, sino esta es una deficiencia y carencia de una riqueza cultural, científica, etcétera. En la producción del lenguaje, la expresión del lenguaje hablado o por gestos, tal como el lenguaje por señas. La morfología, la formación de palabras mediante las unidades coherentes más pequeñas del lenguaje, palabras independientes y sílabas o sonidos que añaden significado a las palabras. Cuando el niño aprende a comunicar, de pronto decíamos que hay un desorden en relación a la forma correcta de sus enunciados. Entonces antepone primero el sujeto, luego el artículo y hace un relajo ahí en la construcción de sus enunciados. Pero luego después tú le enseñas, ¿no? Le vas diciendo y tú
pronuncias el enunciado y lo orientas a que lo construya de esa forma y entonces le queda más claro al niño. Y la fonología, los sonidos del lenguaje, ¿no? Es los sonidos, consonantes y vocales y reglas para combinar sonidos y formar palabras. Esto es la fonología. Y lo pragmático, el uso del lenguaje dentro de una conversación. Y aquí incluye esto, la intención comunicativa implícita y explícita. ¿Por qué la comunicación implícita y explícita? Porque también hay una comunicación interna contigo mismo. Y hay personas que tienen un desorden en su comunicación interna y entonces cuando hacen también la praxis, la práctica de la comunicación con el otro, es confusa, le falta orden, le falta coherencia, etcétera. Y esto nosotros a través de la materia hemos visto que el pensamiento se construye mucho a través luego de tu comunicación interna. ¿Qué alimentas entonces en tus procesos y capacidades superiores? ¿Qué alimentas? ¿Qué le das? ¿Qué le das a tu cerebro, ¿no? ¿Qué informaciones? Y esto es lo que va a hacer uso luego el sujeto en su vida diaria, en la solución de problemas, en la planeación, en la organización, en el desarrollo de hábitos, etcétera. Entonces, qué importante es esto, ¿eh? La formación y la estructuración del pensamiento. Y esto es a través de la práctica que hacemos, de qué nos allegamos en nuestro interior. Y esto nos va a dar entonces la oportunidad de tener las herramientas y los elementos para dirigirnos hacia el mundo exterior. Y la semántica es el significado de las palabras y el uso coherente de palabras en contextos de frases u oraciones. Entonces, la semántica es el significado de las palabras. El mexicano juega mucho con esto, con la semántica. ¿Sí? ¿Cómo lo hace, Celina? Con el doble sentido. Con el doble sentido. Ujú. Hace un juego tremendo acerca de esto. Y también con el uso de la expresión, o sea, el énfasis que tú le pones en un enunciado. Por ejemplo, con el enunciado en la pregunta, ¿no? O en la afirmación, decir, ¿cómo amaneciste? Le dice entonces uno a su pareja, ¿cómo amaneciste? Es una pregunta que denota, ¿qué? ¿Cómo amaneciste? ¿Qué está esperando? ¿O qué denota esta expresión? Pues saber cómo está la otra persona. Interés Pero también puede darle otro significado y decirle, ay, ¿cómo amaneciste? Ok. ¿Cómo? También, ¿Amaneciste? exacto. Ah, entonces, sí, Anita, tú nunca has expresado esto, ¿verdad? ¿Sí lo has expresado? ¿Sí? ¿Con el doble sentido? Pues es que con los amigos y así se da mucho, sobre Ah, todo en jóvenes. no, pero no con tu pareja, ¿verdad? No con tu novia. Ah, no. No, a él sí lo No. tratas bien. Si no, Y yo no. la ruptura, ¿no? Es que hay que saber diferenciar entre el lenguaje que se debe usar en una relación para no perder el respeto y el lenguaje que se usa con los amigos. Ya te tocarán experiencias donde verás que Ay, no, se espero que rompen no. estrategias. De primero se cuidan mucho y después, ¿no? Entonces, esto es importante. Nosotros, entonces, dentro de la práctica, esto es muy importante. En la práctica profesional, ¿cuál es una de las herramientas básicas que tenemos nosotros? Ciertamente, tu marco teórico, el manejo de todos los conceptos de las teorías y de las técnicas, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero una de las herramientas importantes del psicólogo, de la psicóloga, ¿cuál es? Al ver todo esto, todo lo que estamos viendo de las formas de comunicar, del significado, ¿eh? De todo esto, mira, de la articulación, ¿eh? De la fluidez, de la comprensión del lenguaje, de la producción del lenguaje, de la morfología, la fonología, la pragmática, la semántica, luego la sintaxis y la voz, la calidad del voz, la tono, la dicción, la intensidad del habla. ¿De qué te está hablando? A ti como profesional. ¿Será importante para ti o no? Sí, todo eso es importante para el habla. Y porque la comunicación que tú utilizas es tu herramienta de trabajo con tu paciente, con la persona que estás orientando, con la que estás dirigiéndote, con el grupo que te diriges. Pues imagínate a un psicólogo, a una psicóloga que tenga problemas en estas áreas. Imagínate. No, pues otra Se le profesión. complica más la vida. Pero le complica la vida al otro. Entonces va a sufrir problemas serios en el desarrollo de su profesión, porque entonces no va a ser capaz de. ¿Eh? Imagínate nada más en una posición, ¿eh? Olvídate de la articulación, olvídate de la fluidez. Habla de la comunicación no verbal. Imagínate a una psicóloga o a un psicólogo que adopte una posición así como sus manos entrelazadas en medio de las piernas, platicando con el paciente y con su cabecita gacha y con un tono de voz así chiquito y que le diga, usted debe de trabajar más su seguridad y confianza. No tiene mucha congruencia. Pues no tiene una herramienta básica para trabajar. El paciente le va a decir, oiga, usted vaya primero a psicoterapia para que pueda sacar todos sus traumas y todas sus inseguridades. Y después regresa y me puede hablar acerca de ello. Chécate bien cómo pega en tu trabajo profesional. Luego, si tú no tienes una estructuración del pensamiento, si tú no tienes una capacidad de abstracción que lleve a tu pensamiento al manejo de conceptos y ordenar y expresar luego en ideas concretas, etcétera, etcétera. Y estás en una reunión de grupo con profesionales y entonces tus pensamientos están dispersos, están nebulosos, oscuros, porque te va a tocar trabajar así. Y te vas a tener que llevar muy bien claro el propósito de la reunión, el objetivo de la reunión, para qué estás ahí y lo que tú puedes aportar. Y créanme que hay mucha gente que le sufre. Y no hablo de psicólogos, hablo de profesionistas que en el momento de trabajar en equipo se hacen chiquitos. Y cuando termina la reunión dicen, es que yo sí sabía de eso, yo sí conocía, yo tenía estas otras ideas. ¿Y por qué no las expresaste? Porque influye luego también sistemas de personalidad. Entonces, tenemos que ser muy claros. Ustedes tienen, al estar estudiando estos temas, tienen que ver qué tanto están manejando esto. ¿Cómo van sus capacidades en esto? ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo van en esto? En cada uno de los puntos. Mira, así bien claro, falta un minuto. Le vamos a seguir a las 9 con lo mismo. Pero es muy claro esto. Cuando hacen su tesis, ¿qué creen?
Ay, Dios mío. Mira, en la producción de ideas, en la sintaxis, hay un montonal de errores que yo digo, órale, les voy a poner al final todo un diccionario, para que aprendan cómo se escribe una palabra, porque tienen muchísimos errores y por lo tanto en la conformación y en la expresión, porque van las ideas, ¿no? En la expresión de las ideas no se dan a entender. Luego brincan de una idea a otra que nada que ver, que yo digo, ¿y aquí qué pasó? Brincan porque no tienen un ordenamiento en su pensamiento. Y ahí podemos, ustedes se van a dar cuenta de muchas cosas más en la medida en que manejen estas informaciones. ¿Ok? Entonces nos vemos a las 9. ¿Hecho?